Empezamos. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, es el primer programa del año, bueno, el segundo. Y hoy tenemos con nosotros a Fermín Mayorga con el tema muerte de calidad. Mm, Cuando tú quieras. Sí, bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todos los oyentes que nos estén escuchando. La temática que hoy voy a abordar en este programa por primera vez y espero que no sea la última. Bueno, es un tema que me parece muy interesante, sobre todo porque está cargado también un poco de esa espiritualidad de tener que acudir de alguna manera a desarrollar, ¿no?, una determinada muerte en un momento determinado por caridad, como así se le denominaba, por parte de algunos padres ante la realidad de que al verse pobres, al verse sin determinados medios para poder subsanar un problema que se le creaba al niño a través de una determinada mordedura de un perro rabioso. Recordemos que en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, iniciado prácticamente casi el XX, todavía, bueno, en el XIX, Pasteur no había sacado la vacuna contra la rabia. Por lo tanto, todos aquellos niños que eran mordidos, o personas mayores que eran mordidas por estos perros o por lobos, porque había una gran masa de ciudadanos, de mujeres y hombres y niños que vivían en el campo, donde se ganaban la vida, pues trabajando con el ganado de los señores de la época, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a veces eran mordidos por estos animales. Esto equivalía a que la persona, cuando era mordida, pues lógicamente el perro o el lobo le había inoculado la rabia dentro de su cuerpo, y esto era un problema gravísimo, ya que se sabía que a los 15 o 20 días, como mucho, la persona iba a morir, y en algunas familias pues esto era una carga económica que no podían soportar, y por eso hay muchísima documentación sobre el tema en pueblos de Murcia, como en Lorca, en Extremadura, en Andalucía mismamente, y en casi toda España, ¿no? En definitiva, nos encontramos con esta realidad donde precisamente el protagonista de estas muertes de caridad va a ser un saludador, una persona que se dedicaba a la curación, digamos, de determinadas personas, que era llamado para ejercer y poner en práctica esa muerte de caridad o muerte piadosa, ¿no?, como se llamaba. Añadamos, sobre todo, que tradicionalmente la infección de rabia pues, mm, provocaba, sin duda alguna, en la cultura de la época, bueno, pues prácticamente la gente pensaba que era una posesión demoníaca, ¿no? Porque la persona, bueno, comenzaba a echar espasmos por la boca, esa famosa espuma bucal, tenía aspavientos, ¿no? Y los gritos de los enfermos de rabia se consideraba casi un castigo divino, algo vergonzante, ¿no?, ante el resto de la comunidad. Y claro, cuando un niño, por ejemplo, de las aldeas del campo, bien en Extremadura, Andalucía, como hemos dicho, Murcia, Valencia, Galicia, era atacado y mordido por este perro rabioso, enfermo de rabia, y quedaba infectado, ¿no?, y afectado gravemente por dicha enfermedad, y ya se sabía por experiencia pues que la tragedia derivaba en una muerte inevitable, ya que se carecía de medios sanitarios y de esa famosa vacuna, ¿no?, sobre todo en el medio rural. Pues digamos que se añadía a esta realidad una larga y dolorosa agonía por parte de esas personas que sufrían esa rabia, y precisamente se llamaba a ese personaje, a ese saludador, a ese sanador de prestigio, que así se consideraba en el entorno. Y según siempre, bueno, la actitud de los padres, había que evitar el sufrimientos inútiles, ¿no?, y estériles al niño o a la persona mayor, y se pensaba que era indigno, ¿no?, ofrecer un espectáculo tan estremecedor a los vecinos y a los amigos. Y también se pensaba, lógicamente, que la rabia pues se podía contagiar a las personas inmediatas y a los familiares, y sufrir, bueno, entonces todos ellos idéntico calvario, ¿no? Porque la rabia se contagiaba, lógicamente, y además la persona rabiosa tendía a morder a los otros. De hecho, solían estar atados, ¿no?, con determinadas cadenas en determinados lugares, por miedo a eso, a que pudiesen morder a otra persona. Y cuando llegaba el saludador, bueno, pues rogaba a todos que se encontraban en la casa que salieran fuera de la habitación donde gemía el niño o la persona mayor,
donde estaba, pues eso, babeando, ¿no? Y retorciéndose. Y al cabo de ese tiempo, este sanador, este saludador, salía de nuevo y decía gravemente, ¿no? A los presentes y familiares, el niño ya está descansando, o la persona mayor, Julián, María, ya está descansando. Es decir, todos entendían que había sido muerto y que había sido liberado de unos dolores extremos. Y claro, digamos que veían solo clemencia, ¿no? Y piedad, no un asesinato impune o un homicidio. Es decir, se trataba, ¿no? de una auténtica eutanasia en esos siglos que hemos contado de piedad, de caridad. Por ejemplo, hay documentación en Calasparra, donde, por ejemplo, que es un pueblo de Murcia, el sanador ordenaba encender el fuego del hogar, de la casa, y además solicitaba agua bendita. La bebía, a veces la recogía en su propia mano, y entonces la escupía o la asperjaba, ¿no? en las llamas de ese fuego, y con el agua, digamos que hacía también unas friegas por todo el cuerpo, a veces si era un niño pequeño, pues por el cuerpo de la criatura, a la que, bueno, de alguna manera se le estaba facilitando el tránsito hacia esa otra vida, ¿no? Luego, bueno, pues despedía a los familiares y procedía a ese homicidio de caridad. Previamente, bueno, rezaba un Padre Nuestro y una salve. Además, tenemos hasta parte de la oración, ¿no? Decía, Virgen Santa, Madre del Señor, te devuelvo a este niño, acógelo en tu corazón. Pero además añadamos que lo más inquietante de todo esto es que esta práctica en Calasparra y en otros lugares se hacía también para los bebés que se hallaban en fase terminal de diferentes enfermedades, o también para personas mayores que a lo mejor estaban sufriendo de viruelas, de fiebres amarillas, del propio cólera, pero también este homicidio, digamos, de caridad, o esta muerte de caridad, se practicaba sobre todo a criaturas que hubieran nacido con malformaciones físicas, es decir, para evitar sufrimientos, y todo ello, bueno, de alguna manera dejó de realizarse a principios del siglo XX. Fíjate, en pleno siglo XX es cuando se deja de practicar esta realidad a del siglo XX. Cuando digo eso de que había que también acabar con la vida de estos niños que sufrían esas malformaciones físicas, era precisamente porque eran familias muy humildes, eran familias muy pobres, que no podían tener esa carga, puesto que ya también se les supondrían a ellos el no vivir de una manera, bueno, pues un poco más cómoda, ¿no? Y por lo tanto actuaban como la naturaleza regía en esos momentos y como hacen muchos animales. Es decir, a nosotros de pequeños se nos han enseñado a adorar a las cigüeñas, y sin embargo las cigüeñas son infanticidas con sus propios polluelos, ¿no? Porque a lo mejor ponen cuatro huevos y de esos huevos, cuando nacen los cuatro polluelos, dos de ellos los matan, los tiran fuera del nido. Bueno, pues esta realidad es porque saben que no pueden sobrevivir, y a lo mejor el quitárselo del medio hace que puedan criarse mejor los otros dos que le quedan, ¿no? Hay un pueblo precisamente en Murcia, por ejemplo, los habitantes de Librilla podían llamar a dos saludadores de especial prestigio, no uno, sino dos. Uno que residía en el campo de Cartagena y otro que era de La Mancha, dice la documentación, ¿no? Y el saludador, cuando llegaba a casa del enfermo de rabia, ya fuera niño o adulto, procedía por fases. Es decir, en primer lugar, untaba con su saliva la herida abierta en el cuerpo de la criatura o de la persona mayor, a la vez que recitaba una determinada oración. Y con esta primera sesión el niño no mejoraba, se procedía a la contundencia del homicidio de caridad. Entonces escupía en un vaso de agua, con lo que trasladaba las potencialidades benéficas de su saliva al líquido. Y luego, pues como dije anteriormente, hacía unas friegas por todo el cuerpo del agonizante y ejecutaba su misión. La muerte de los niñitos, en todos los casos, era por asfixia. Es decir, en un momento de descuido del niño, con una almohada, asfixiaba literalmente al niño, y a las personas mayores, como estaban atadas por el miedo a que pudiesen morder a otras personas, también se actuaba
de la misma manera, es decir, a través de la asfixia, nunca por golpes o de forma sangrienta, y siempre, siempre en situaciones que fuesen terminales. Es decir, en una sociedad autárquica, ¿no? Y miserable como la de la España rural y profunda, ¿no? Que existió hasta principios del siglo XX, carente de los más mínimos servicios de agua potable, de energía eléctrica. Sabemos que no había correo, teléfono, prensa, sanidad, campañas de educación, con periodos de hambrunas y de pésimas cosechas. El nacimiento de un niño con deformidades o terriblemente enfermo, con espasmos agónicos, pues resultaba insufrible, ¿no? Por el dolor de los padres y sobre todo por esa remora, ¿no? Esa rémora económica que desviaba tiempo, atención y recursos, ¿no? Del riguroso y cotidiano trabajo en las faenas agropecuarias que eran de pura subsistencia. Es decir, en consecuencia, esta trágica, ¿no? Pero comprensible eutanasia de caridad, aunque nos cueste aceptarlo, se desarrolló en esa España profunda y todavía tan desconocida, ¿no? En muchos aspectos. Incluso se aconsejaba, por ejemplo, que toda mujer preñada debe abandonar las habitaciones donde agonice un familiar de estas características para evitar que su futuro hijo quedase dañado. Eran las creencias, las supersticiones de muchísima gente, ¿no? En definitiva, bueno, pues la eutanasia infantil de caridad que se produjo en España, no sabemos desde cuándo, pudo estar motivada por diversas razones que no obedecerían únicamente a razones económicas, sino probablemente también a miedos atávicos, ¿no? De hecho, una agonía prolongada, además de incrementar el sufrimiento en el pequeñito y el dolor en los padres y hermanos, significaba un peligro real, porque atraía con los espumarajos en la boca esas convulsiones del cuerpo y esos gemidos de sus entrañas a esas potencias demoníacas, ¿no? Era lo que ellos creían y el pueblo así lo creía como tal, sobre todo si atendemos a las descripciones de endemoniados, ¿no? Que aparecen en el Nuevo Testamento, donde los espumarajos salían por la boca, y todo eso se asociaba con esta realidad. En efecto, bueno, pues durante toda la Edad Media se consideraba con frecuencia que la enfermedad, al menos por ejemplo entre los monjes de los monasterios, era fruto del pecado y se requería un proceso de curación, pero también de purificación. Por eso, el que un niño agónico de paludismo o de hidrofobia, que es la rabia, por ejemplo, en esa España rural y atrasada, pues podría fácilmente eh, ser considerado como un endemoniado. Por lo tanto, ese saludador español lo que realizaba era un rito de purificación en el hogar y de expulsión de lo maligno mediante el agua bendita, la saliva, el fuego, los sarmientos y las oraciones, no siendo nunca considerado como un asesino criminal por los vecinos, sino como un verdugo al que se le demandaba un servicio y sobre todo que cumplía una misión sanitaria siempre, siempre en bien de la comunidad. Pero claro, cuando moría, por ejemplo, un niño de 8 años, de 7 años, de 10 años, que había sido, bueno, pues había practicado en su cuerpo esta muerte de caridad, la gente entendía que lo que había muerto era un angelito de Dios, es decir, alguien que realmente pues había muerto sin pecado y por lo tanto, bueno, para la gente eran un niño de gloria, ¿no? Y precisamente estos niños de gloria, bueno, eran niños que se beneficiaban en muchos casos de ciertas, digamos, de ciertos ritos, ¿no? Pero sobre todo no se beneficiaban de los rezos de los parientes, ni de los familiares, ni tampoco se celebraba por ellos el velatorio, ni se guardaba luto. Es decir, estos fallecidos, estos infantes, estos niños eran depositados, por ejemplo, en el interior de un ataúd de color blanco, forrado con telas del mismo color, simbolizando la pureza y la inocencia de la criatura. Y en el interior del féretro, el niño aparecía totalmente rodeado de flores, es decir, especialmente en torno a la cabeza, ¿no? Y hay que indicar que los mozos solteros, por ejemplo, que fallecían, también eran depositados en ataúdes blancos,
si bien digamos que se les identificaba con una cruz de color rojo de tela cosida a las telas, ¿no? Del forro o clavada en la madera del ataúd. Y en cambio, por ejemplo, el ataúd negro solía corresponder a los jóvenes casados, a los adultos o a los viudos que hubiesen muerto por estas razones que hemos indicado. Y estos niños de gloria, que eran estos niños menores de 10 años, cuando morían, la gente no les lloraba, no les lloraba, sino todo lo contrario. Se hacía un baile en torno a su cadáver, consentido por la familia y ejecutado por los parientes y por los amigos. Es decir, los familiares del niño, según los casos, podían llamar a estos danzantes, ¿no? Para que bailaran en torno al lecho mortuorio o en la habitación donde yacía ese niño que había sufrido esa muerte de caridad. Y la razón del baile era doble. En primer lugar, la danza servía para que el alma del niño encontrara pronto la ruta que le conduciría hasta las moradas celestes, ¿no? Hacia las moradas celestiales. Y la segunda intención, con ese baile, con ese toque de castañuelas y con esas canciones que cantaban, sería la de aturdir y dinamitar de alguna manera con esos bailes y cantes al mismísimo demonio, ¿no? Al emperador de los infiernos, al diablo, para que éste no capturara durante el tránsito de esta vida mortal a la eterna el alma desprendida, el alma descarnada del cuerpo del muchacho, ¿no? Del muchacho que había fallecido. Y hubo gente, ¿no? Que precisamente en Sevilla escucharon, sobre todo extranjeros, franceses, en el siglo XIX, en 1862, que pasaban por una calle de Sevilla y escucharon pues ese toque de castañuelas y gente cantando, pero no sabía lo que estaba pasando, pensaban que era una boda, ¿no? Lo que se estaba celebrando. Y cuando se acercaron, pues vieron precisamente que lo que se estaba haciendo era este tipo de ritual de bailes y de canciones en torno al niño, porque ellos entendían que ese niño, como dije anteriormente, pues era alguien que no tenía pecado, simplemente fue mordido por un perro rabioso y por lo tanto era un niño que iría derechito al cielo porque no había pecado, no había cometido ningún delito, era un niño de gloria, era un ángel de Dios, ¿no? Pero claro, esta realidad también lo que hacía era que no solamente se cantasen canciones, se tocasen guitarras, porque el velatorio, como dijimos, no se desarrollaba, sino que la propia madre, por ejemplo, la propia madre estaba en un rincón y no lloraba tampoco por la muerte de su hijo, sino que se hacía cómplice de los músicos, de los vecinos, de los familiares, batían las palmas y animaban a los danzantes porque entendían en esa España profunda que realmente la pérdida de ese hijo iba a ser una gracia porque iba a encontrar sin ningún tipo de problemas el cielo como tal. Es decir, no pasaría por el purgatorio ni por el infierno, mucho menos, que era lo que se creía en aquella época, ¿no? Y claro, en la estancia también a veces estaba el sacerdote sentado, el protagonismo de este prácticamente era nulo, ya que digamos que asistía, miraba como testigo, sin rezar o ejecutar ceremonia alguna. Es decir, esta realidad se trataba de un drama popular, de un drama espontáneo, escenificado solo por el pueblo. Y claro, los franceses que llegaron a Sevilla preguntaron consternados, ¿no? A los parientes la razón de semejante jolgorio festivo ante el óbito de una niñita, que era la que se estaba a la que estaban cantando y estaban danzando en torno a su cadáver. Y la respuesta fue evidente, ¿no? Dice, está con los ángeles. Y es que en España se consideraba que los niños que mueren, pues iban derechos al paraíso, son angelitos del cielo, como siempre se ha dicho, y por eso, al verlos partir hacia Dios, pues se regocijaban en vez de afligirse. Y entre tanto, en la iglesia, para reafirmar la alegría y el baile que se había desarrollado en casa de la criatura muerta, las campanas doblaban. Pero ojo, las campanas no doblaban a muerto, doblaban a gloria, como si fuese un domingo de resurrección en cualquier lugar, ¿no? Esta era la realidad de estas historias, ¿no? Y los niños difuntos, pues aparecen amortajados, digamos, vestidos con las ropas más elegantes, bien de su propio vestuario, bien prestadas, pero es evidente que se trata de ropa de domingo,
y en las manos de los niños, pues a veces portaban un libro, flores, te hablan de crucifijos, ofreciendo esa sensación de fuerza vital, ¿no? Y de naturalidad. Y a este baile salvaje, a este baile que se hacía en torno al niño, alrededor del féretro, le llamaban el baile del ángel, aludiendo sobre todo a que creen celebrar con esos movimientos el paso de aquella alma a la inmortalidad. Aunque también es cierto que esto no impedía que llorasen a gritos algunas personas, ¿no? Sobre todo cuando se llevaba el cadáver para darle sepultura. Mientras estuviese en la casa, nadie lloraba, ni la madre siquiera. Todo era dar gracias a Dios para que el niño fuese derechito al cielo y con ese canto y con esas palmas evitar que el diablo interceptara el alma del niño y se lo llevase para su grupo, ¿no? Por lo tanto, hasta que no se salía con el niño de la casa, realmente no se comenzaba a llorar hasta que le daban la sepultura. De hecho, las canciones, por ejemplo, que le cantaban, una de las canciones decía, Madrecita de mi vida, ya se va tu hijo querido, de tus entrañas nacido. Madrecita de mi vida, basta de tanto llorar, si me mojas las alitas, no voy a poder volar. Y, por ejemplo, en la zona de Murcia, cantaban también la siguiente canción. Dice, aunque la madre no llora, con nada encuentra consuelo, porque sabe muy dichosa que el hijo ya está en el cielo. Y a estos bailes precisamente se le llamaban danzas de mortichuelos. Era el nombre que tenían, danzas de mortichuelos. Otras canciones, por ejemplo, decían, adiós padre y mi madre, mi padrino y mi madrina, échenme sus bendiciones, voy a la gloria divina. Todo eso lo cantaban y así lo bailaban, como estamos explicando, con esas castañuelas, con la guitarra, y seguían, ¿no? Dios se lo pague a mi madre, que Dios se lo ha de pagar por la leche que me ha dado con tan fina voluntad. Y a los angelitos, sobre todo a los niños que fallecen con los ojos abiertos, fallecían con los ojos abiertos, se les colocaban unas monedas sobre los ojos para facilitar su cierre, en la creencia que el que muere con los ojos abiertos va llamando a otros parientes y su muerte, digamos, andaría muy cerca. Por eso es tan evidente que a veces también muchas madres, cuando veían que su hijo tenían este tipo de problemas antes de morir y antes de llamar al saludador, muchas de ellas buscaban en determinados lugares cercanos donde vivían algún templo de resurrección, que se llamaba, es decir, eran lugares donde había habido algún tipo de milagro de resurrección de personas y a veces llevaban a estos niños atados, lógicamente, por miedo a que pudiesen morder a otro, hacia estos templos de resurrección que habían bastante en España, en algunos lugares. Y claro, lo que hacían era que ponían al niño sobre el altar, atado al altar, en horas donde no había misas ni nada de esto, y allí, bueno, se intentaba de alguna manera invocar, ¿no? A Dios a ver si eran capaces de construir de alguna manera el milagro de que la rabia realmente desapareciese. Pero claro, esto nunca sucedía. Esto nunca sucedía. Y menos cuando realmente el niño ya tenía la rabia inoculada, ¿no? Y estos templos de resurrección no solamente servían para estos hechos que estamos contando, sino también para niños que a lo mejor morían sin bautizar. Estos niños que morían sin bautizar, a los que tampoco se les podía hacer velatorio y a los que la iglesia no admitía dentro del templo, donde no se podían enterrar en lugar sagrado, sino que había que enterrarlo fuera de las iglesias, ¿no? En los corralitos que se llamaban. Bueno, pues estos niños, a veces los padres desesperados, como sabían que no podían ser enterrados en el cementerio donde se enterraban a todos los cristianos, por el mero hecho de que no dio tiempo a bautizarse, intentaban buscar como pudiesen la resurrección del niño. Por eso también acudían, ¿no? A estos templos de resurrección donde intentaban que al menos el niño moviese un párpado, diese algún tipo no sé, de suspiro en un momento determinado, algo de vida, ¿no? Y por eso muchas veces los padres intentaban quemar al niño con un poquito de cera de una vela para ver si reaccionaba y montones de pellizco, le pinchaban con algo a ver si reaccionaba y si veían que había un tipo de estímulo, entonces una persona cualquiera, digamos, bendecía al niño o un sacerdote que hubiese en ese momento por allí
para darle el bautismo y darle las aguas del bautismo, porque entendían que de esa manera, bueno, pues el niño sí podría ser enterrado en lugar sagrado. Y si esto no sucedía, bueno, pues muchos padres lo que hacían eran enterrar a los niños al lado de los conventos, al lado de las propias iglesias, pero fuera de las iglesias, donde caían las aguas de las tejas o de las gárgolas, ¿no? De las iglesias, porque entendían que bueno, estos niños se bautizarían con ese agua que caía de esos templos que ellos creían que era agua cristiana, agua bendecida, ¿no? Porque caía sobre un lugar sagrado que era la iglesia, el templo de Dios, y que por lo tanto entendían que si caía donde el niño estaba encerrado, ese salpique del agua haría que realmente, bueno, pues el bautizo como tal fuese una realidad y pudiese ser acogido por Dios como un niño de gloria, como estos otros niños que sí bautizados, como ya hemos indicado anteriormente, se les bailaba, etcétera, etcétera. Así que no sé qué puedes decir al respecto por tu parte, ¿qué te ha parecido el tema? Wow, increíble. No, sabía algo, pero no tan profundo, no tan profundo, la verdad. Sabía poquillas cosas sin retazo, Mm. pero no sabía, ¿cómo me explico? No sabía cómo No sabía entero, ¿no? que hubiese tanta historia Exacto, real y tanto tema exacto, sobre este tipo de historias, ¿no? exacto. Sabía poquito, pero lo poquito que sé, pero no tan profundo. Una, Ujú. una, una cosilla, una pregunta. ¿Quién sería un saludador? O Un saludador. saludador, sí. Era una especie de curandero, de sanador que tenía Vale. digamos, la dignidad o la gracia de que en su lengua Ujú, primero había nacido el séptimo hijo varón de una familia. ¿Sabe? El séptimo hijo ujú. varón era saludador, se convertía en saludador y llevaba la gracia divina de llevar la cruz de Santa Catalina en la lengua. Por eso la saliva del saludador era tan importante. Se podían curar heridas con la saliva del saludador, así se creía en la época, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, el saludador podía perfectamente meterse en un horno de ardiendo de leña y no quemarse, por ejemplo, una especie de faquir, de algo así, ¿no? Y este hombre, bueno, pues tenía esa calidad y esa cualidad, como hemos visto aquí, donde la saliva era muy importante echándola en el vaso de agua, porque entendía que esa saliva era una saliva con un potencial sanador. Y los saludadores eran este tipo de gente, que claro, en momentos determinados donde la incultura está establecida, pues la gente creía a pie juntilla cuánto se hablaba de estas personas, que además eran pagadas incluso por los propios ayuntamientos de la época porque entendían que estas personas podían curar de la rabia no solamente a los niños, sino también a los animales. Entonces había gente que tenía vacas, que tenía ovejas y necesitaban de los saludadores ante cualquier herida que podía ser mortal para el animal, porque entendían que con su saliva podían curar al ganado, podían curar a la oveja, podían curar a cualquier animal, ¿no? Y como había tanta bestia en esos siglos que estamos hablando, porque la gente vivía de cara al campo, toda la gente trabajaba y vivían en chozos y por lo tanto una gran masa de población, como dije al principio, pues vivía en esos lugares, en esos campos, ¿no? Y ahí estaba la misión del saludador como tal, un personaje, desde mi punto de vista, bueno, pues importante que a lo largo de la historia ha tenido su qué, ha tenido digamos, su valor como tal en la sociedad, pero que también es cierto que algunos se pasaban de la raya intentaban engañar a la gente haciéndose pasar por saludador, que no lo eran, y a veces pues engañaban a la gente y al engañar a veces eran denunciados y precisamente la Inquisición, la Santa Inquisición, era la que se encargaba de detenerlos y de llevarlos a las cárceles secretas de la Inquisición de Sevilla o de la Inquisición de Llerena en Extremadura, en Valencia, etcétera, y luego serían condenados en los autos de fe que se hacían pues a lo mejor en Andalucía, en Sevilla en este caso, o en Granada o en Córdoba, y ahí en esas plazas pues se haría el famoso cadalso donde subirían este tipo de reos para escuchar su sentencia, que a lo mejor pues consistía en darle 100 o 200 azotes públicamente por las calles del pueblo del reo
100 en las calles del pueblo del Reo y los otros 100 en Sevilla, por las calles de Sevilla, por ejemplo, para que sufriese esa humillación pública delante de los vecinos. Y claro, que no volviese a cometer más este delito porque podría ser quemado en la hoguera. Claro. Para no, para que no, para intentar diferenciarlos de las brujas, más o menos, por así Claro, decirlo. no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No Exactamente, tiene nada que exactamente. ver. No Esa, tiene esa, una bruja es la que pacta con el demonio. eso. ¿Sabe? Este no pacta con el demonio, la bruja sí pacta con el demonio y llega a asesinar a personas porque es una mujer que conoce perfectamente las plantas venenosas del campo, el estramonio, la cicuta, la amanita fenoide, la seta venenosa, y que en un momento determinado, bueno, pues estos elementos los utilizan para asesinar a hombres o a mujeres, depende, no sobre todo hombres, porque la mayoría de las mujeres que acudían a visitar a las brujas eran sobre todo mujeres maltratadas, ¿no? Por los maridos que le daban palizas. Imagínate si hoy se hace en esos siglos atrás donde el machismo estaba imperante, muchas mujeres estaban permanentemente con la paliza en el cuerpo. Y claro, para quitarse del medio a estos hombres, precisamente utilizaban este tipo de elementos, ya que las que lo sufrían acudían a ellas, ¿no? Le decían, oye, por favor, dame un remedio para poderme quitar del medio a este criminal, que si no me mata. Y claro, ella le decía, bueno, pues mira, toma, la menita fenoide, por ejemplo, la seta venenosa, ¿no? Dice, déjala secar. Cuando esté seca, se la echas en bebidas negras, por ejemplo, en el café o en el vino tinto. Y como en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive a principios del XX, no se depuraban estos elementos como lo depuramos hoy con los coladores, ¿no? Pues Ujú. lógicamente iban trocitos de uva en el vino, pocitos de café en un momento determinado, y tú ahí metías la meritafenoide o un estramonio que estaba seco, por ejemplo, o cualquier otro elemento como la cicuta en trocitos, y el marido se lo bebía pensando que se está tomando un vaso de café o de lo otro, de vino, y claro, a la semana moría hinchado como un pote. ¿Y qué había sido? Pues el cólico miserere o cualquier otro tipo de historia. Y como además en esos siglos no se hacían autopsia como se hacen hoy en día, bueno, pues nada, se ha muerto. La mujer se había librado de las palizas, le había dado el dinero correspondiente a la bruja por la labor que había hecho y no había pasado absolutamente nada. Feliz la bruja por las dádivas que había conseguido y feliz la mujer porque se había librado del maltratador. Ese era, era uno de los métodos y una de las líneas a seguir por la bruja. Que mira, es un tema que podemos tocar algún día, porque yo soy especialista en ese tema. Wow, increíble. Perfecto. A ver, Tomo nota, tomo nota. claro, Tomamos claro. nota. Tomamos Claro, nota. además eran mujeres también bueno, que ellas eran mujeres de pastores, de ganaderos, y sus maridos sabían perfectamente que una oveja, que una vaca, pues no comía la cicuta, no comía el estramonio, no comían este tipo de plantas que son venenosas para el hombre y para los animales también, ¿no? Y por lo tanto ellos eran los que decían, pues mira, coge estramonio, coge cicuta, que yo sé dónde nace, en los arroyos, etcétera, etcétera. Los maridos se la traían y ellas pues hacían todo este tipo de historia. A veces también utilizaban gatos negros, ¿no? O los propios sapos, pero sobre todo gatos negros. Hay mucha documentación sobre esto a través de los juicios de la Inquisición, ¿no? Y ahí te encuentras como, por ejemplo, las cabezas de gatos le cortaban, la decapitaban, la metían en tiestos, en macetas, les echaban estiércol y sembraban habas, echaban habas. Entonces, aquellas habas cuando nacían, ya desde la tierra hacia arriba y se veía, ¿no? Aquellas habas que salían por los ojos y por la boca del gato, de la cabeza del gato que había salido, eran las habas que se cogían precisamente para luego hacer daño a alguna persona. Habas que a lo mejor molían, habas que las echaban también en determinados elementos, podían ser bebidas o a veces en los umbrales de las casas para dañar a estas personas y a veces pues hacían unos ungüentos, una especie digamos, de crema con el gato putrefacto, toda esa grasa putrefacta del gato negro, la cogían, la amasaban junto con las habas, le echaban algo de corazones de liebres, de conejos, en definitiva, bueno,
lo que es el mundo del demonio, porque ellas eran aliadas del demonio y siempre buscaban este tipo de animales como los sapos, los gatos. Pero bueno, no vamos a seguir contando más porque seguro que los oyentes estarán deseando de que podamos contar estas historias en otro programa donde, bueno, pues las alargaremos y diremos realmente cómo era la vida de estas mujeres en España y cómo a veces pues se ganaban la vida, ¿no? De esta manera. Sobre todo eran mujeres viudas, mujeres que no tenían derecho al trabajo, porque en esos siglos la mujer no podía trabajar, simplemente se tenía que dedicar a la casa. A veces el marido sabía de hacer las Américas, estaba pues eso de conquistador por ahí con otra gente. Y además, pues bueno, había quedado viuda porque se había muerto el marido de lo que sea. Y claro, para sacar adelante a su prole, porque en esa época que hablamos, 16, 17 y 18, en estos siglos y en el 19, pues las mujeres parían muchos hijos porque no había anticonceptivos y por lo tanto tenían 7, 8, 9 o 10 hijos. Y claro, eso era también un problemón, por lo tanto había que buscarse la vida y una de las maneras para poder sacar dinero era precisamente ejerciendo este tipo de comportamientos donde a veces la muerte también pues era algo que se llevaba a cabo, pero ellas quedaban impunes porque realmente no se sabía, ¿no? Que realmente había matado, puesto que no se hacían autopsias en esa época. ¿Dónde te podemos encontrar, Fermín? Bueno, pues aquellos oyentes que estén interesados en estos temas me pueden encontrar a través de un canal que tengo en YouTube que se llama Crónicas de Chimenea, que tienen que ver con estas temáticas de brujería, de Inquisición. Yo soy especialista en la Inquisición, entonces estos temas los domino bastante bien y ahí se pueden encontrar muchísimos programas que hago y bueno, pues que les animo a que se suscriban. También me pueden encontrar en artículos que escribo en un blog que tengo que se llama el blog del hereje, y sobre todo en iVoox, ¿no? Si se meten en iVoox, pues yo tengo miles de podcast de diferentes programas en los que participo, ¿no? No solamente ya en programas como Cuarto Milenio, donde soy colaborador, sino en Espacio en Blanco, en Ser Historia con Nacho Ares. En definitiva, hay montones de programas de misterio y no misterio, donde cuento historias como la que hemos contado hoy aquí. Ha sido increíble. Me ha gustado, me ha encantado. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Me ha Inma? gustado, me ha Bueno, gustado. pues ya Sí, está. me ha Se lo gustado. transmites a tu amiga para que ella también dice, oye, lo que te has perdido, chica, por no estar aquí. Pero bueno, está malita la mujer. No está malita, Se no. recupere, que es lo que pedimos, Eso que es se lo recupere. principal. Le mandamos un saludito y muchos besitos a nuestra compañera Ana. ¿Y tienes algo más que decir? Nos queda un minutillo. No, simplemente, bueno, pues un abrazo para todos los oyentes, que sean fieles al programa y bueno, simplemente pedir al mismo que se acuerden de mí y que cada vez en cuando me llamen, que yo encantado de participar con vosotros y de colaborar con vosotros, pues para transmitir, ¿no?, temas como esto, que hay muchísimos interesantísimos que se desconocen y que forman parte de la historia de España. Pues muchas gracias, Fermín. Nada, Gracias, gracias, gracias. gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Buenas Venga, noches. chao. Buenas Chao. noches.